Muy buenas a todos, en el último vídeo os hablé de todo lo que necesitáis saber para hacer fotografías de larga exposición con el teléfono móvil. Sea cual sea vuestro terminal, siempre que tengáis alguna opción para utilizar controles manuales, es decir, alguna aplicación de esas que tienen casi todos los teléfonos, que les llaman Pro así para meter miedo, pero que ya hemos visto que no se comen a nadie. Y en ese vídeo os dejé a muchos de los usuarios del Galaxy S23 con ese cliffhanger de cuál de las 4 fotografías que pusimos de los 4 modos de multi-exposición era la adecuada para conseguir tener eso, un poco más de efecto de larga exposición que con una foto a secas, que ya vimos que lo que era con el ND2 a ND400 la cosa se nos quedaba un poquito corta. Por cierto, que todo lo que vaya creando sobre teléfonos móviles, fotografía, vídeo, accesorios, lo que sea, lo vais a encontrar siempre en una lista de reproducción. Ahí abajo la tenéis en el primero de los comentarios fijados. Y no va a ser solo ni mucho menos para Samsung. La mayor parte de lo que veremos será para cualquier tipo de teléfono móvil. Así que, por supuesto, os invito a suscribiros ya. Dale ya al botón de suscribirte, que luego lo dejas para el final y se te olvida. En fin, que la solución al cliffhanger ya la tenéis en pantalla. Para la larga exposición, nuestra mejor opción sería elegir promedio, ya que la función editiva sumaría todas las exposiciones y la fotografía saldría quemada, casi blanca por completo, y las otras, aclarar o oscurecer, están pensadas para otros usos que veremos en futuros vídeos, para hacer casos concretos, como por ejemplo el típico de hacer una fotografía a un coche, unas ruinas de noche y luego reencuadrar y meter una luna. Bueno, pues es para eso, pero estas funciones, como digo, las veremos en futuros vídeos. El proceso para trabajar con el modo de promedio para la larga exposición sería el siguiente. En el ejemplo que planteamos en el último vídeo, vimos como en este arroyo ponía el ISO al mínimo, ISO 50, y sin filtro solo podía bajar hasta 1/750. Y cuando ya ponía el ND400 y lo cerraba al máximo, para tener la mayor reducción de luz, me quedaba en unos paupérrimos 1/180, muy lejos de obtener un mínimo efecto sedoso que, como vimos, ya alcanzaríamos hacia 1.10 o 1.15 más o menos. Entonces es cuando todos los que tenéis el Galaxy S23 os podéis dirigir al modo Expert RAW, y ahí activamos en ajustes las opciones del modo laboratorio. En la aplicación seleccionamos el modo de 12 megapíxeles y hacemos clic en el icono de multi-exposición. Pues bien, una vez en este punto, si lo que queremos es conseguir un efecto de larga exposición, haremos lo siguiente. Lo primero de todo, activaremos el obturador continuo y elegiremos la opción de 9 fotos. De esta forma, al pulsar el botón de disparo, que también podemos configurar con una palabra, el típico patata o similar, se harán 9 fotos seguidas y se sumarán todas las exposiciones, consiguiendo una exposición más larga. Por cierto, muy importante, en este modo el teléfono móvil no nos va a dejar controlar ni la sensibilidad ISO ni la apertura, pero sí podremos, por supuesto, restar luz con el filtro y decidir con la compensación de la exposición si queremos la foto más clara u oscura con el valor EV. Ya sabéis que tendremos que mantenerla alrededor del 0.0 para que no haya problemas luego en el procesado al recuperar luces o sombras. Respecto del resto de la configuración, lo relativo al enfoque, balance de blancos, etc., bueno, pues todo eso lo tenéis explicado en el otro tutorial, así que si no lo habéis visto, pasáis por ahí luego. Con esta opción de multi-exposición, como veis, podemos prolongar un poco más lo que es ese efecto de larga exposición. No hay milagros al respecto. De nuevo, la apertura tan luminosa del Galaxy S23 o en general de los terminales telefónicos a día de hoy de gama media-alta hacen que con un filtro ND400 pues no podamos esperar tener una exposición de 30 segundos diurna como las que tenéis en pantalla hechas con una cámara Sony, porque es imposible. Pero oye, ya conseguimos una mejora en ese sentido. Eso sí, eso no significa que sea totalmente imposible conseguir esa larga exposición en un teléfono móvil. Recordad lo que hablamos en el último vídeo. Usando un filtro de 10 pasos, sí podríamos prolongar mucho más la exposición. Los que estáis en iPhone tenéis afortunadamente varias opciones diseñadas específicamente para los teléfonos de Apple, y para los teléfonos de Android y de forma general están los filtros, por ejemplo, de Case, que pronto probaré y que son de una calidad brutal. Y por supuesto, para todos los que tenéis Photoshop, hay un truquito que os comenté hace 4 años en el segundo vídeo de este canal que os permitiría, mediante objetos inteligentes a través del método de apilamiento de promedio, ya sea con el ND400 o incluso sin filtros, podríais conseguir una larga exposición tan larga como deseéis. Eso sí, dependiendo del caso, os tocará hacer más o menos fotos para fundir todas esas exposiciones individuales en una foto final de larga exposición.
Por lo que respecta a los otros modos de multiexposición, la función aditiva aclarar y oscurecer, pues necesito un poquito de tiempo libre para poder salir a grabar esos ejemplos y compartirlos con vosotros, pero lo haré, no os preocupéis. Muchas cosas que van a venir al canal, por ejemplo, cómo grabar vídeo profesional a pulso y, por supuesto, estoy deseando comprarme también lo que es un adaptador para móviles para montar el S23 en este gimbal, el Zhiyun Crane M3, y ver cómo grabar de la mejor forma, por ejemplo, de noche, adaptándonos a la regla de los 180 grados, los FPS, la velocidad de obturación, bueno, todo eso lo veremos y muchas otras cosas que van a venir al canal. Por ejemplo, también vamos a hablar de estos protectores de lente, estos protectores que nunca me he comprado algo así para un teléfono móvil, nunca he tenido un teléfono móvil tan avanzado ni tan caro, así que bueno, nunca había recurrido a esto. De hecho, en mis cámaras no utilizo protectores de filtros ultravioleta, ni mucho menos, pero en este caso, para el teléfono móvil, me he decidido a comprarlos y grabaré de paso un vídeo en el cual os explicaré, bueno, pues si veo alguna pérdida de calidad apreciable o problemas flares de noche con farolas o luces brillantes, bueno, lo comentaremos en futuros vídeos. Y nada más, yo ya me despido, pero antes recordaros dos cositas. La primera, he creado una lista de reproducción específica en la cual todo lo que vaya creando dedicado a teléfonos móviles lo tenéis ahí abajo fijado en el primero de los comentarios. Y por supuesto, van a venir tantas cosas que no podéis dejar, si tenéis un teléfono móvil, de suscribíos. Suscríbete ya, que luego lo dejas, se te olvida y el algoritmo de YouTube luego no te enseña los vídeos y te pierdes todo lo que está por venir. Así que un like, dejad un comentario, suscribíos y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.